Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿verdad? Con este día que nos ha regalado el Señor, ¿verdad? Un día bonito, ¿verdad? Un día especial. Bueno, lo más especial del día es que podemos estar aquí, ¿no? Sí. Y podemos pues, escuchar esos testimonios de estos jóvenes que nos tocan, ¿no? Nos tocan nuestros corazones, ¿no? Porque, pues bueno, cuando los ves a estos jóvenes también ahí, pues compartiendo, dando su testimonio y compartiendo de la palabra, comprometiéndose también, ¿no? Con la palabra y con su propio testimonio de lo que el Señor está haciendo en sus vidas, pues nos anima, ¿no? También, ¿no? Nos anima mucho, ¿no? Y porque, bueno, pues todos sabemos, ¿no? Que cuando estamos vivimos en ese tiempo de la juventud, pues es complicado, ¿no? Es complicado por muchas razones, ¿no? Y no hay muchas cosas muy claras todavía en nuestras vidas y bueno, pues estamos tratando de descubrir, ¿no? El camino correcto, ¿no? Y qué bueno que el Señor se ha manifestado en nuestras vidas, ¿no? Como se manifestó también en la vida de estos jóvenes y les muestra, ¿no? el camino a seguir. Y aunque a veces, pues bueno, pues es un camino estrecho, ¿no? Así nos dice su palabra, ¿no? Y bueno, pues el mismo Señor nos lo dice, ¿no? Que es un camino estrecho, o sea, que no es un camino así ancho, ¿no? Pues el camino ancho, pues es el camino del mundo, ¿sí? Es todo se vale, ¿sí? Pero el camino del Señor es estrecho, ¿no? Entonces hay unos mandamientos, establecidos, unos fundamentos, unos principios, ¿sí? Que tenemos que vivir en ellos. Y bueno, pues de eso quería compartirles en esta mañana, si el Señor nos permite, pues dos principios que son fundamentales también en la vida del cristiano, ¿no? Y bueno, pues seguimos con nuestra serie, ¿no? Con nuestro tema de Aprendiendo del Maestro, ¿no? Y vamos a ir a Lucas, ahora sí vamos a ir a Lucas al capítulo 10, a partir del verso 25. Lucas 10, a partir del 25. Hoy vamos a ver nada más que 3 versos, del 25 al 28. Y después, en otra ocasión, pues ya vamos a continuar, ¿no? Pero vamos con el 25. Lucas 10, 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Bueno, aquí vemos que las intenciones del abogado de la ley pues ya quedaron manifiestas, ¿no? Desde un principio, ¿no? Puesto que él quería poner a prueba, ¿no? Al maestro, ¿no? La pregunta es sobre la pregunta más importante que el hombre se hace, ¿no? Porque es lo que más le preocupa, ¿no? Es pues la vida eterna, ¿no? O sea, ¿qué hay después de la muerte, ¿no? ¿Hay una vida eterna? ¿O todo se acaba ahí? ¿Sí? ¿Qué sucede, no? O sea, porque ya nos hemos dado cuenta que la vida natural, pues es bien corta, ¿no? ¿Sí? Son unos años, ¿sí? Pero que pasan muy rápido, a veces demasiado rápido, ¿no?
Y cuando nos queremos dar cuenta, pues ya estamos al final pues ya somos conscientes de que estamos ya pues al final de los días, ¿no? Que el Señor nos concedió vivir, ¿no? Y entonces es cuando pues estamos ya también con la preocupación, ¿no? De, bueno, pues, ¿y después qué, no? ¿Sí? ¿Qué sucede, no? Con nosotros. ¿Sí? ¿Ahí se acaba todo o sí hay una vida eterna? Pues sí hay una vida eterna, como también hay una condenación eterna, ¿no? Entonces, este intérprete de la ley pues se acercó al maestro con esta pregunta, ¿no? Porque se ve que es la más importante, ¿no? para el hombre, ¿no? O sea, ¿qué tenemos, qué cosa vamos a hacer o haremos para tener, ¿no? Para heredar la vida eterna? Y bueno, pues, como siempre, ellos, los religiosos, los dirigentes judíos, pues, de la ley, pues vinculaban todo, lo relacionaban todo a las obras, ¿no? A las buenas obras, ¿no? Por eso es la pregunta, ¿no? ¿Haciendo qué cosa, no? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Algo, ¿no? Le reconoce, por un lado, reconoce al Señor como maestro, ¿no? Y un maestro diferente a ellos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces dice, bueno, pues siendo maestro de Israel y siendo diferente también a nosotros, pues seguramente tienes algo nuevo para nosotros, tienes una nueva obra, ¿no? En la cual podemos aportar, ¿sí? Nos va a aportar, o sea, ¿qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna? Algo nuevo, ¿no? Bueno, para su sorpresa, el Señor no lo lleva a algo nuevo, sino que más bien lo lleva al principio de todo, ¿no? Al principio de todo, ¿no? Y dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lees, no? Aquel respondió, pues dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Bien has respondido. El intérprete tenía todo el conocimiento, ¿no? Conocía perfectamente la ley. El problema lo tenía a la hora de interpretarla, ¿sí? ¿Cómo lees? ¿Sí? Y eso también nos pasa muchas veces a nosotros, ¿no? Leemos, conocemos, pero ¿cómo lo leemos? ¿Cómo lo interpretamos? ¿No? Y a veces somos muy dados también a interpretarlo pues a nuestra conveniencia, ¿no? Así de claro, ¿no? Así como nos interesa a nosotros, ¿no? Como lo que queremos que el Señor que nos hable de esa manera, ¿no? Pero siempre viéndolo un poquito desde nuestros propios intereses, ¿no? Y cuando no es así, pues entonces ya pues, buscamos por otro lado, ¿no? Pero, ¿cómo lo lees? ¿Cómo lo interpretas? Ahí estaba el problema. Él, al mencionar el gran mandamiento de la ley, ¿sí? Que es lo que menciona de la Escritura, dice, bien has dicho, ¿sí? Es el gran mandamiento de la ley que le fue dado a Moisés, ¿no? Esto nos lleva al principio, cuando el Señor, después de haber sacado a Israel de la esclavitud de Egipto, le dio los mandamientos en el monte Sinaí. Y esos mandamientos tenían un propósito, de guardarlos y cumplirlos, ¿sí? Si gusta acompañar, vamos a ver unos versos ahí en el Antiguo Testamento que están relacionados con este momento, ¿no? Cuando el Señor les dio el gran mandamiento a Israel. Deuteronomio, capítulo 5, verso 1 al 5, por favor. Deuteronomio 5, del 1 al 5.
Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy a vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos, para ponerlos por obra. Jehová, nuestro Dios, hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. ¿Quién está por acá vivo? Hay unos cuantos, ¿no? Bueno, pues oídos, ¿eh? El oído listo. Y ahora seguimos, pero aquí vemos, dice, esto escucha, ¿no? Oye Israel, ¿no? Y fueron convocados todos, dice, todo Israel, desde los niños, ancianos, jóvenes, ancianos, todos fueron convocados, príncipes, todos fueron convocados para que oyesen, ¿sí? A vuestros oídos, dice, y aprenderlos y guardarlos, para ponerlos por obra. 3 cosas. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Si estamos escuchando la palabra de Dios, ¿sí? Los que estamos vivos, ¿sí? Si estamos escuchando, tenemos que escuchar, pero para recibir, con ese corazón dispuesto a recibirlo, la palabra, y aprender, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos que guardarlos, ¿sí? Todos ya los tenemos, ya hemos aprendido, ya los hemos guardado, y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerlos por obra, ¿no? Vamos a aplicarlos. Muy bien. Verso 4, seguimos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo. Bueno, ahí hacemos una pausa, porque ahí, a partir de ahí comienza ya con los mandamientos, ¿no? Después ya lo vamos a ver. Verso, bueno, dijo, ¿no? ¿Qué tenemos ahí? Vamos a ver, bueno, dice, yo estaba entre vosotros, entre Jehová y vosotros, para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis miedo, ¿no? Tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte, ¿no? Vamos a ir un poquito más adelante, ahí donde estamos, pero al verso 27, 33, por favor. Hablando de que ellos pues tuvieron este temor, ¿no? Y enviaron al siervo de Dios a que subiese él al monte. Entonces, en el verso 27, ahí donde estamos, en Deuteronomio 5, 27, 33, dice, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás a todo lo que Jehová, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de nuestras palabras, de vuestras palabras, cuando me hablabais, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. ¿Y qué dijo? Bien está todo lo que han dicho. Y pues viene una exclamación ahí, ¿no? Dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? ¿Sí? Que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Ve y diles, volveos a vuestras tiendas. Bueno, este es un pasaje que es muy especial, pero también al mismo tiempo también es un poco triste, porque aquí vemos cómo el pueblo pues, dice, acércate tú, sí, porque ellos tenían ese temor del fuego, de la presencia de Dios, ¿no? No estaban listos para poder estar en la presencia de Dios, ¿sí? Dice, acércate tú, ¿sí?
y todo lo que pues, Jehová nuestro Dios te dijere, pues eso nos lo dices, ¿no? Y nosotros oiremos y haremos. Y dice que el Señor escuchó estas palabras, ¿no? Dice, ha oído la voz de las palabras de ese pueblo y que ellos te han hablado. Y dice, bien está todo lo que han dicho, porque Dios conoce los corazones. Y bueno, el pueblo, en la condición que estaba el pueblo, no había el único que tenía un corazón manso, para poder estar ahí en la presencia de Dios, para poder recibir las palabras de Dios, ¿sí? Era Moisés, su siervo Moisés. Los demás no estaban preparados para eso. Entonces, bien han dicho, no están listos ellos para estar, ¿sí?, en mi presencia. Dice, pero queda ahí el deseo, ¿no? Queda ahí quien diera que tuviesen tal corazón, ¿no? Quien diera. Ese es el deseo de Dios. Que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Ve y diles, vuélvanse a las tiendas, vuélvanse. Bueno, Moisés era el único que tenía este corazón manso. Dice la Escritura que aquel varón, Moisés, era muy manso, ¿sí? Más que todos los hombres de la tierra. No había un corazón tan manso como el corazón de Moisés, ¿sí? Y en Santiago nos dice, vamos a buscarlo, pero en Santiago nos dice que recibí con mansedumbre la palabra implantada, ¿sí? ¿Cómo tenemos que recibir la palabra? Dice, con un corazón manso, ¿sí? Entonces, pues estaba bien, era correcto. El único que podía recibir esta palabra era Moisés, el siervo de Dios. Verso 31. Esto va dirigido a él, precisamente, ¿no? Y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra, que yo los doy por posesión. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a la diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer, ¿sí? Bueno, tú quédate aquí conmigo. Wow, esto sí, esto sí es especial, ¿verdad? Y yo te haré saber todo, yo hablaré contigo todo, sí, tú vas a ser el mediador, el que vas a estar entre mi pueblo y yo, ¿no? Y el Señor, ¿no? Bueno, muy especial. Dice, andad todo el camino de Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis, ¿sí? Y os vaya bien. Y pues habla de otras bendiciones, ¿no? Pero esto es muy interesante porque nos deja a nosotros con una reflexión, con una pregunta. Dice, bueno, ¿qué tipo de comunión queremos tener nosotros con el Señor? ¿Será una comunión como el pueblo, que nos da temor estar en la presencia de Dios? ¿Sí? Porque si tenemos ese temor de estar en la presencia de Dios por nuestra condición, ¿sí?, por nuestras imperfecciones, entonces dice, bueno, pues, dice, ustedes váyanse a la tienda, regresen a sus tiendas, ¿sí?, y esperen a que el hombre de Dios les hable, les lleve la palabra que yo les voy a dar, ¿no? ¿Sí? Y hay muchos que toman esa actitud, ¿sí?, de esperar y decir, bueno, pues al fin y al cabo, pues el hombre de Dios, ¿no?, el pastor, la pastora, los líderes, los responsables, pues ellos que nos hablen,
que sean ellos que nos hablen. Yo me voy a la tienda, ¿sí? Ese es un tipo de relación, de comunión, ¿sí?, con el Señor, pero la pregunta es, ¿cuál es el tipo que queremos tener nosotros? Si es esa o es tú quédate aquí conmigo, ¿no? De estar en la presencia de Dios y de escuchar la voz de Dios directamente, ¿no?, a nuestros corazones. Esa es otra, ¿sí? Yo no sé ustedes, yo quiero estar ahí, ¿sí? Amén. Sí, porque podemos estar en la tienda, podemos esperar que sean los hombres o mujeres de Dios que nos traigan el mensaje, pero ahora ya estamos. En aquel tiempo pues estaban en la ley, pero ahora ya estamos en la gracia. Ahora sí podemos estar ahí ante el trono de gracia, confiadamente, ¿sí?, porque hay un camino abierto por nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces podemos entrar, ¿sí? Podemos con un corazón confiado, ¿sí? Claro que somos imperfectos, ¿sí?, pero Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestras imperfecciones también y conoce nuestro corazón de por qué entramos a su presencia, cuál es nuestra disposición, cuál es nuestra necesidad. Él lo conoce todo. Bueno, esta declaración que hemos visto ahí en Deuteronomio 5 de Moisés, que dio, esta la dio poco antes de que Israel entrase en la tierra prometida. Ya estaban para entrar en la tierra prometida. Entonces ya habían transcurrido 40 años de vivir errantes por el desierto, ¿no? Pero Israel ya estaba preparada, ¿sí?, para entrar. Y la generación que había escuchado la lectura original, 40 años atrás, ya no habían muerto. Por eso él menciona, dice, esto fue para nosotros los que vivimos todavía. Dice, ya, dice, los que estamos vivos, ¿sí? Bueno, entonces la lectura era muy necesaria, ¿no?, de la nueva ley, o sea, nuevamente de la, no de la nueva ley, perdón, sino nuevamente de la ley, ¿no?, para esta nueva generación que iban a entrar en la promesa, ¿no?, de la tierra prometida, para que la conociesen bien, aprender y guardar, ¿sí? Aprender y guardar. Deuteronomio 6, un poquito más adelante, Deuteronomio 6, verso 1 y 3. Estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, primero tú, y después tu hijo, ¿sí?, y al hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, ¿sí? Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Verso 4, ahí viene el gran mandamiento. Dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Sí? Bueno, ahí está el gran mandamiento, que es el mismo que el intérprete de la ley, pues, dio como respuesta, ¿no?, a lo que tenía que hacer, ¿no? ¿Qué está escrito en la ley? Este es el que está escrito en la ley. Pues haz esto y vivirás. ¿Cuál es el problema? Pues que él lo interpretaba de otra manera, ¿no? El gran principio de la ley es el amor. Y amar
amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, guardadas con fidelidad, con compromiso, ¿sí? Israel no fue escogida entre los pueblos de la tierra, ¿sí?, por ser fuerte y poderosa, al contrario, ¿sí? Era un pueblo más, o era el pueblo más insignificante, pero Dios lo escogió por amor. Dice ahí mismo donde estamos, pero Deuteronomio capítulo 7, versos 6 y 9, por favor. Deuteronomio 7, 6, 9. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Fíjense, o sea, el propósito, dice que como Dios se fijó puso su mirada en Israel, en este pueblo, dice, tú eres un pueblo santo, o sea, consagrado, escogido para Dios. Y te escogió, dice, para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, ¿sí? Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, ¿sí?, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Aquí vemos otro de los principios de la ley, ¿no? Vimos el principio fundamental de la ley es el amor. Y aquí vemos el otro. ¿Cuál es? La obediencia. La obediencia. Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, ¿sí? Y guardan sus mandamientos. Hasta 1000 generaciones. El problema de la nación de Israel es que ellos habían prometido, ¿no?, obedecer. Recuerdan, vimos antes, ¿no? Dice, ves tú y nos dices, y nosotros vamos a guardar, vamos a hacer lo que nos diga. Sí, lo que el Señor diga, eso lo vamos a cumplir. Pero no fue así, no fue así. Ellos fracasaron, sí, no lo cumplieron. Y la ley en sí, la ley es santa, no es que la ley falló, no, fue el pueblo quien estaba fallando ahí, fue el pueblo quien fracasó. La ley es perfecta, la ley es santa. Para que lo entendamos, la ley es un ejemplo así sencillo, o sea, es como un espejo, nos dice también la Escritura, es como un espejo que está enfrente de nosotros y nosotros nos ponemos, delante del espejo y nos vemos vemos nuestra cara y vemos la suciedad, las manchas que tenemos, ¿no? Pues tengo aquí una mancha y aquí otra, ¿no? Lo vemos porque está ahí la ley, porque está ahí el espejo y nos muestra nuestra suciedad, nuestro pecado, nuestras manchas. Pero el espejo no nos quita la mancha, no nos la quita. Simplemente nos muestra la mancha, ¿de acuerdo? Entonces la ley es perfecta. No puede quitar las manchas. ¿Qué necesitamos para quitarnos las manchas? Pues agua limpia. Necesitamos agua limpia para poder quitar nuestras manchas. Necesitamos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Todo pecado, según la ley, ¿sí?, demanda un sacrificio para ser quitado, ¿sí?
el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario nos quita de todo pecado, todas las manchas, ¿sí? Y su sangre nos limpia si es que estamos en comunión con Él. En 1 Juan 1:7 dice, no hace falta que lo busquen, se lo leo, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿sí? Pero pues, ¿el requisito cuál es? ¿Sí? Es estar en luz, andar en luz, ¿sí? Y entonces, en esa comunión con Él, la sangre de Cristo siempre está vigente en nosotros, siempre está actuando en nosotros y nos limpia, ¿sí?, de todo pecado, ¿sí? Pero tenemos que estar ahí, en esa comunión, porque a veces es que pues, no sé, egoístamente o de una manera de pensar nuestra, pues estamos muy lejanos de esa relación, muy lejanos de esa comunión, y en esa lejanía esperamos de ser limpios, ¿sí?, de que esa sangre nos limpie. Y dice, no, es en la luz, es en la comunión. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿De acuerdo? Bueno, Juan 7:19, Jesús les dice sobre este tema, ¿no?, de la ley a los dirigentes judíos, dice, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. Dice, porque procuráis matarme. Entonces, pues claramente les dice, Moisés os dio la ley, ¿sí? Ustedes mandaron a Moisés, sube tú al monte. Tú sí puedes estar en la presencia de Dios, pero nosotros no. Nosotros preferimos quedarnos en las tiendas. Y te esperamos. Y cuando tú vengas, cuando tú bajes del monte, ¿sí?, ya nos dices y nosotros lo haremos. ¿No os dio Moisés la ley? ¿Sí? Y ninguno de vosotros cumple la ley. Estaban en un problema, ¿verdad? Bueno, regresando al pasaje de Lucas, Jesús le dijo, haz esto al intérprete de la ley, que sí conocía la ley, que sí la interpretaba, e incluso, sí, la interpretaba para los demás, pero se olvidaba de lo más importante, ¿sí?, de guardarla en su corazón, de obedecerla en su corazón. Juan 5:37, 40. El Evangelio de Juan 5:37, 40. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz. Es una conversación, una plática que tiene con los dirigentes judíos, ¿sí? Dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, ¿sí? Nuevamente, ¿no?, lo relaciona, ¿no? Haz esto, cumple con la ley y vivirás, ¿no? Bueno, entonces, realmente eran palabras fuertes, ¿eh? Porque sí, le está diciendo, dice, ustedes no la han visto, ni conocen su aspecto, ni han oído su voz, porque no mora en ustedes la palabra.
¿Y cuál era y por qué no moraba, no? ¿Cuál era el motivo por el cual no moraba en la palabra de Dios en su corazón? Porque no creían. No creían en el Hijo de Dios, en el que Dios envió a su Hijo amado, Jesucristo. Dice, porque no creéis en mí. Las Escrituras dan testimonio de mí. El Padre da testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de mí. Y ustedes no creen en el que el Padre envió. Entonces, no pueden, solamente a través de Cristo, del Hijo, podemos, ¿sí? Conocer al Padre, llegar al Padre, tener esta relación con el Padre, esta comunión. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No hay más, no hay más. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Todo está en Cristo Jesús. Entonces, no hay más. Y el que no cree esto dice, pues no. Ustedes nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Bueno, todo, el Padre, el Espíritu Santo, las Escrituras, dice, todo da, la creación misma, todo da testimonio de mí, ¿sí? Y ustedes dicen, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces ahí hay una falta de voluntad, ¿sí? Ahí hay una falta de voluntad. No es ya por confusión, sino es una falta de voluntad. Todas las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos señalan a Jesús, a Cristo, como el creador y dador de la vida eterna. En Juan, capítulo 1, verso 1 al 4, dice así, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. ¿Sí? Este era el principio de todo. Y el Verbo era Dios. ¿De acuerdo? Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cree esto en tu corazón y tendrás la vida eterna. Es lo que le está diciendo al intérprete. Haz esto. ¿Qué cosa tengo que hacer? Creer en el Hijo de Dios. Eso es lo que tienes que hacer. No tienes que hacer tú estás esperando una nueva obra. Dice, pues haciendo esto y esto, algo nuevo. Dice, no es por obras, es por fe. ¿Sí? El justo por su fe, ¿sí? Vivirá. El justo por su fe vivirá. ¿Sí? Entonces, si tú crees en tu corazón en el Hijo de Dios, entonces tendrás vida eterna. Bueno, dos principios fundamentales, amor y obediencia. Obediencia podemos ver como fidelidad también. Estos dos principios que están en la ley, ya lo hemos visto, son los mismos que están también en el Evangelio, ¿sí? Amor y obediencia. Ya estamos terminando. Jesús nos enseñó por medio de una parábola cómo debemos de recibir la palabra, ¿sí? La palabra de vida, la palabra de Dios. Lucas 8, del 11 al 15, por favor. El Señor está ya explicando la parábola del sembrador. Dice, esta es pues la parábola.
La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Sí? Verso 13. Los de sobre piedras son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Verso 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Verso 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Bueno, aquí el Señor nos dejó una clara enseñanza, ¿no?, de cómo tenemos que recibir esa palabra, esa semilla, ¿no?, que es su palabra. Y de los 3 primeros ejemplos, vemos el primero, dice que los de, ¿quién? Los de junto al camino, ¿no? Una que cayó, esa semilla cayó junto al camino, pero no cayó, o sea, no cayó en la tierra, sino cayó junto, ¿sí?, al lado, cerca, pero no cayó en la tierra, ¿sí? Ni siquiera cayó en la tierra que estaba preparada, ¿sí? No, cayó junto. Y a veces pasa eso, hay personas que están dentro de un ambiente nada más, y están juntos, ¿sí? Por un tiempo están juntos, pertenecen a un ambiente nada más, juntos, pero no están, su corazón no está dispuesto a recibir esa palabra, ¿sí? Bueno, pues ahí lo que estamos dando lugar es que pues el diablo se lo hace fácil, ¿eh? Pasa y se lleva la palabra porque para eso está, para intentar de que no, evitar de que pueda caer en buena tierra, ¿sí? Y que crean y se salven, ¿sí? Entonces, no hay que estar juntos, sino hay que estar dentro, ¿sí? En esa buena tierra. El segundo ejemplo, el problema fue las piedras estaban ahí, sí, claro que estaban. Dice, pero no, dice que no tienen raíces, ¿sí? No echan raíces. Y creen por algún tiempo, pero llega el tiempo de la prueba y se apartan. Pues esos son muchos casos también, ¿no?, que pues lamentablemente vemos, ¿no? Personas que parece que sí, que están ahí y de repente llega una prueba. Miren, bien cerca lo tenemos, ¿eh? Un ejemplo, ahora con la pandemia. Fíjese la prueba que estamos ya de salida, ya prácticamente, ¿no? Pero 2 años, pues, el primer año muy duro, ¿no? Y muchas hermanas y hermanos en Cristo, personas que estaban aquí acompañándonos, ya no están. Pero eso ustedes, no sé, tienen relación con otros hermanos o otras iglesias y les dicen lo mismo, ¿sí? No es que fue un caso exclusivo de aquí, ¿sí?, de la iglesia de Red de la Esperanza, ¿no? En otras iglesias, o sea, muchos ya no regresaron. La prueba fue mayor, o sea, no la superaron, no echaron raíces, ¿sí? Y bueno, pues lamentablemente ya se apartan, dice, ya no están. Y la que cayó entre espinos, pues bueno, pues son los que oyen, pero estos sí, estos ni esperan, ni siquiera, estos se van yéndose, ¿no? Dice, yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Bueno, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia.
Y ahí la palabra retener tenemos que verla como retener, guardar, ¿sí? Pero ¿por qué la retenemos? Primer motivo, importante, muy importante, porque la amamos, porque nos gusta, porque la deseamos, porque la anhelamos, la palabra, ¿sí? Hay que tener gusto por la palabra, ¿sí? Hay que tener amor por la palabra. Y cuando tenemos ese amor por la palabra, la vamos a guardar. Aunque no sea lo que nosotros esperábamos, ¿sí? Aunque llegue a nosotros para corregirnos, para disciplinarnos, para mostrarnos la suciedad que tenemos, para que nos veamos en ese espejo y ay, no pensé que estaba tan sucio, ¿sí? Pero la amamos, ¿sí? Los que retienen, ¿sí? Los que la aman y la obedecen, ¿sí? Los que la aman y la obedecen. Juan 14, 21, el Señor es una declaración que Él está haciendo a sus discípulos y a nosotros. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿sí? Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Si cuando tenemos este corazón, ¿sí? Cuando los guardamos, cuando los retenemos, porque lo amamos, porque lo deseamos, lo anhelamos de todo corazón, ¿sí? Ese está mostrando, ¿sí? Que me amas, ¿sí? Porque me ama, ¿sí? Y el que me ama será amado por el Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en Él. Bueno, pues no sé qué más podemos tener en esta vida, ¿sí? Que tener al Señor con nosotros, ¿sí? Que se manifiesta en nuestras vidas, que se manifiesta en nuestras familias, que se manifiesta en nuestros ministerios, que se manifiestan en todo, porque está en nosotros. Ese es el gran misterio de los cristianos. Dice el apóstol Pablo, Cristo en vosotros, misterio de gloria, ¿sí? Cristo en vosotros. Pero para que Cristo more en nosotros, tenemos que, pues, amar y obedecer su palabra, ¿sí? Y ahí estamos mostrando de que, Señor, yo te amo. Ya lo sé que me amas, porque tú amas mi palabra, ¿sí? Y yo también te amo a ti. Y yo voy a mostrarme en ti también. Amén. Y por último, Juan 8, 51. Regresando a la pregunta ¿no? Tomando un poquito la pregunta del escriba, del intérprete de la ley, ¿qué haré? ¿Qué cosa haremos para heredar la vida eterna? ¿Qué cosa? Creer en el Hijo de Dios. Eso es lo que tienes que hacer. El Señor en Juan 8:51 dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Sí? De cierto. Y eso es como decir, te puedo asegurar, ¿sí? ¿Y quién nos está dando esta seguridad, esta certeza? ¿Quién nos está dando esta certeza de que nunca veremos muerte? ¿Sí? Que tenemos la vida eterna. De hecho, estamos en la vida eterna. Vivimos en la vida eterna. En el momento que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Sí? Entonces,
¿Quién nos está asegurando estas cosas? ¿Quién? Dígame. Ah, bueno. Esta seguridad de la vida eterna, sí, nos la está dando, de cierto os digo. Nos la está dando el mismo, ¿no? El mismo que nos ha dado la vida, que da la vida, ¿sí? Nuestro Dios y Creador, Jesucristo. El que nos da la vida es el que nos está prometiendo. Dice, si tú guardas mi palabra, tú tienes vida eterna. Tú no vas a ver muerte, no la verás. Bueno, ¿lo creemos en nuestros corazones? ¿Lo creemos o no lo creemos? Pues eso es lo más maravilloso que nos puede pasar, ¿eh? Es lo más grande que nos puede pasar. Tener esa fe genuina, verdadera, real, ¿sí? En Cristo Jesús, en el Hijo de Dios. Creer, ¿sí? Su promesa. De cierto os digo, ¿sí? Yo os digo, ¿sí? Lo está diciendo el que da la vida, ¿sí? En Él estaba la vida, recuerden, ¿sí? En Él todo fue hecho por Él y para Él, y en Él estaba la vida, nadie más, y Él es el que nos está dando esta promesa. Si tú crees esta promesa en tu corazón, dice, tú tienes vida eterna. Entonces no tenemos que hacer nada. Realmente Cristo lo hizo todo, ¿sí? Cristo lo hizo todo. Él dio su vida ahí en la cruz del Calvario, ¿sí? Y lo dio por amor. Lo mismo que el pueblo de Israel. ¿Qué hemos hecho, Señor? ¿Por qué nos escogiste a nosotros? ¿Acaso éramos personas importantes, principales entre los demás? Teníamos unas características que sobresalían sobre los demás, éramos, no sé, destacábamos entre los demás. No, tú eras el más insignificante entre los demás, pero yo también. Mi amor te alcanzó, mi misericordia te alcanzó ahí donde estabas, ¿sí? Yo te escogí, ¿sí? Porque te amo. ¿Por qué? Porque te amo, nada más, solamente por eso, ¿de acuerdo? Y lo que el Señor nos pide a nosotros, pues es que correspondamos en ese amor y en esa obediencia. Que el Señor les bendiga mucho, ¿sí? En esta semana, cuídense y que meditemos en esta palabra, ¿no? En nuestros corazones, en nuestros días. Y ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Somos de los que, Señor, dame las fuerzas, dame el aliento, ¿sí? Para poder subir a ese monte santo, ¿sí? Y estar en tu presencia. Porque yo quiero estar en tu presencia, yo quiero escuchar tu voz a mi corazón, ¿sí? Yo no quiero quedarme en las tiendas, yo quiero estar ahí contigo, Señor. Señor, muchas gracias, Dios. Gracias.